Muy buenas, jugones, bienvenidos a la casa de Lisa. Esta que veis aquí es Lisa. Hoy os traemos un vídeo para aprender a jugar a este juego de aquí, Lorenzo il Magnífico. Este juego que nos trae al castellano Maldito Games y que además incluye dos expansiones, La Conspiración Pazzi y Las Casas del Renacimiento, es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque con las expansiones llega hasta 5 jugadores, de jugadores de 12 años o más y para partidas de 90 minutos. Es un juego de escuela italiana, de autores como Virginio Gigli, Flamilia Brasini y Simone Luciani, y es un juego redondo. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues aquí tenemos un despliegue para jugar a este Lorenzo il Magnífico. Bueno, voy a explicar un poquito primero los componentes y bueno, en qué consiste el juego, y pasaré a explicar cómo funciona, ¿vale? En Lorenzo il Magnífico es un juego en el que cada jugador va a dirigir a una familia noble, ¿vale? En la Florencia del Renacimiento, con la que vamos a tener que acumular fama y prestigio, ¿vale? Para conseguir puntos de victoria al final de la partida. Y para ello pues vamos a enviar a nuestros familiares, que son estos cilindros que tengo aquí, ¿vale? A diferentes partes de la ciudad, que es el tablero, para, digamos, para acumular diferentes recursos o atraer a personajes o desarrollar nuevos territorios, etcétera, ¿vale? Al final de la partida hay múltiples maneras de conseguir puntos de victoria, pero además tendremos que prestar atención a la relación que tenemos con la iglesia, y al final de la partida el que más puntos tenga es el que gana, ¿vale? Se va a jugar en una serie de rondas, ¿vale? En concreto son 6 rondas. Vale, las rondas van a venir marcadas por las cartas de era, ¿vale? Que son estas que tenemos aquí. Tenemos en 4 colores, en verde, en azul, no sé si lo veis bien porque a lo mejor sale un poquito cortado, que el tablero es un poquito grande, pero bueno, no os perdéis nada. Bueno, tenemos aquí los tacos en verde, en azul, en amarillo y en morado, ¿vale? Y cada una va asociada pues a una torre de estas que veis aquí en el tablero, ¿vale? Estas cartas, como digo, se ponen 8 de la era 1, 8 de la era 2 y 8 de la era 3, ¿vale? Eso va a formar el mazo de cartas de desarrollo de cada color, ¿vale? Cada color representa una cosa. Los verdes representan territorios, los azules representan personajes, las cartas amarillas representan edificios y las cartas moradas representan proyectos, ¿vale? Pues vamos a preparar los 4 mazos, cada uno encima de su correspondiente torre, ¿vale? Bueno, tenemos un tablero central donde van a estar aquí la zona de las cartas de desarrollo. Hay 4 huecos en cada torre. Vamos a sacar 4 cartas al principio de la partida de cada color. Lo voy a hacer un poquito a cámara rápida para que no tengáis que estar esperando a que termine. Bien, una vez tengamos desplegado esto, estas cartas nos van a valer para saber, digamos, en qué ronda estamos jugando, ya que en el mazo va a venir, digamos, en la siguiente ronda sabemos qué era estamos jugando todavía. La siguiente ronda todavía va a ser la era 1. En cada ronda se van a retirar todas las cartas que queden aquí en la zona de las torres, se retiran todas y salen 4 nuevas de cada mazo, ¿vale? Cuando se vayan estas 4, pues ya sabremos que en la siguiente vamos a entrar en la era 2, ¿vale? Eso es importante porque nos va a servir un poquito para saber por qué parte de la partida vamos. Aparte de esta zona, en el tablero tenemos un track muy de escuela italiana, un track para medir nuestro poder militar, donde vamos a tener un disco de nuestro color, elegido el azul, ¿vale? Para el ejemplo, en el valor 0. También tenemos otro track para medir nuestro nivel de fe con la iglesia, ¿vale? También va a empezar con un disco de nuestro color, en el 0. Tenemos otro disco para la puntuación, ¿vale? Que tiene la puntuación alrededor del tablero. Y bueno, luego abajo tenemos una zona de acciones con sitio para 3 dados, que son los 3 mismos dados para todos los jugadores, que son estos negro, blanco y naranja. Y tenemos un último disco que lo que nos va a servir es para marcar el orden de turno, ¿vale? Aquí van a ir los jugadores en orden de turno, se va a poner y se va a marcar ahí, ¿vale? Para eso son los discos. Los recursos en este juego son piedra y madera y sirvientes, ¿vale? Que son estos de aquí. Ojo porque los recursos tienen 2 tamaños, no sé si lo veis bien desde ahí, pero tienen 2 tamaños, ¿vale? Esto vale 5 y esto vale 1, y en todos los recursos pues hay 2 tamaños. Madera también hay 2 tamaños, incluso los sirvientes, hay unos sirvientes un poquito más grandes que otros, no sé si se distingue bien, ¿vale? Para marcar pues diferente. También tenemos monedas de valor 1 y 5, y cada jugador, aparte de su tablero que va a simbolizar su territorio, ¿vale? Cada jugador va a tener 3 familiares de su color
con una pegatina que se les pone al principio de cada tipo de dado, ¿vale? Con cada color de dado. Y además un familiar neutral, que aunque es de nuestro color, no sé si se ve bien, es de nuestro color porque tiene la pegatina de nuestro color, se considera un familiar neutral, ¿vale? Porque la propia madera no tiene color, ¿vale? Esto es importante a la hora de colocarlos aquí a conseguir cartas de desarrollo. También vamos a tener 3 cubos de excomunión, se llaman, ¿vale? Estos cubos simplemente van a valer para marcar cuando tengamos alguna penalización por la Iglesia, los informes al Vaticano, que son estas 3 losetitas que tenemos aquí, vamos a poder marcarlo poniendo el cubo encima. Estas losetas, por cierto, hay muchas, ¿vale? Hay de ERA 1, de ERA 2, como podéis ver, y de ERA 3, ¿vale? Hay muchas de cada tipo, se mezclan y se sacan al azar 3, ¿vale? Y se colocan aquí digamos, en la cúpula de la iglesia, ¿vale? Además de eso, los jugadores también tienen una loseta. Estas losetas tienen 2 lados, ¿vale? Este es el lado básico, ¿vale? Yo he elegido el lado avanzado, que lo único que cambia, digamos, es los recursos que recibes aquí en esta zona de aquí, ¿vale? Pues se escoge una al azar también y la coloca aquí en esta mosquita del tablero, aquí en un lateral. Y por último, cada jugador va a tener 4 cartas de líder, que son estas que tengo aquí, ¿vale? Estas cartas se puede hacer en modo draft, ¿vale? Hay un montón de cartas, que viene un mazo bastante grande. Y estas cartas se reparten 4 a cada jugador. Se puede hacer, como digo, un modo draft, coger una, pasar las 3, de las 3 que te llegan, coger otra, pasar 2, así hasta que todos los jugadores tengan 4 cartas, ¿vale? Estas cartas nos van a dar unas habilidades, ¿vale? Si cumplimos unos objetivos. Luego os explico cómo funciona. Bien, y con todo esto podemos empezar a jugar a Lorenzo y Magnífico. Como he dicho, se juegan una serie de rondas, se van a jugar 2 rondas en la era 1, ¿vale? 2 rondas en la era 2 y 2 rondas en la era 3, ¿vale? Haciendo un total de 6 rondas. Al final de las rondas 2, 4 y 6 va a haber una fase especial de informe al Vaticano, ¿vale? Pero esto es muy sencillo. En cada ronda los jugadores van a hacer primero la preparación, ¿vale? Que básicamente es retirar los familiares que hay en el tablero y sacar cartas nuevas. Se retiran todas las que hay en todas las torres y salen 4 nuevas siempre. Después de la preparación va la fase de acciones, que digamos que es donde está la chicha del juego. En la fase de acciones cada jugador, empezando por el jugador inicial, que viene marcado en este track, va a poder elegir uno de sus familiares y colocarlo en el tablero. Bueno, no lo he dicho, pero durante la preparación el jugador inicial va a tirar estos 3 dados, ¿vale? Voy a tirarlos, ¿vale? Y el valor que salga es el que se coloca aquí en la zona indicada de los dados, porque estos valores van a determinar el valor de nuestros familiares a la hora de realizar acciones, ¿vale? Digamos, el poder de nuestros familiares. Ahora sí, en la fase de acciones, cada jugador, empezando por el orden de turno, puede escoger a uno de sus familiares, incluido el neutral, y llevarlo a una zona de acción. Las zonas de acción que tenemos en este juego están bien delimitadas. En la zona de arriba tenemos, como he dicho, la zona de las torres, que es donde se consiguen las cartas de desarrollo. Este juego se basa en montar un motor de cartas dentro de tu propio territorio y, digamos, para ir consiguiendo habilidades y diferentes puntos, ¿vale? Luego tenemos una zona digamos, como de ayuntamiento o algo así, que es para cambiar el orden de turno. Luego abajo tenemos una zona de mercado para conseguir diferentes recursos y una zona de producción y bueno, aquí es producción y yo lo llamo tala, ¿vale? Pero bueno, es como agricultura, ¿vale? Aunque es algún hacha, pero bueno, es para producir con los edificios, o sea, con los territorios verdes. Bien, voy a explicarlo paso por paso para que lo entendáis. Bueno, decir también que se empieza la partida con 2 maderas, 2 piedras y 2 sirvientes, ahora os explicaré para lo que vale cada cosa, ¿vale? Y bueno, como digo, podemos elegir un familiar y llevarlo a una zona de acción. En la zona de acción, para conseguir las cartas de desarrollo, si os fijáis en el tablero, en cada hueco de acción, que son estos circulitos de aquí, tiene un dado impreso que va a indicar el valor mínimo del familiar que tenemos que poner ahí. Es decir, en este caso, el naranja, por ejemplo, que es de valor 2, porque el dado que hemos tirado es de valor 2, lo voy a poder colocar aquí, ¿vale? O aquí, o aquí, o aquí, en una de estas cuatro huecos. ¿Por qué? Porque el valor mínimo de esta casilla tiene que ser de 1. Como este es de valor 2, lo puedo colocar aquí. Sin embargo, no lo podría colocar aquí, porque este valor me exige ya que el familiar tenga un valor de nivel 3, ¿vale? Entonces, como este es de nivel 2, aquí no lo podría colocar. Sí lo podría colocar gastando sirvientes, y para eso valen estos sirvientes. Por cada sirviente que yo pague, puedo aumentar en 1 de manera virtual el valor de este familiar, ¿vale? De manera virtual, no se cambia el dado, sino que cambias, en vez de ser de valor 2, ahora sería de valor 3, ¿vale? Entonces podría colocarlo aquí, aquí, aquí o aquí, ¿vale? Imaginemos que, por ejemplo, lo coloco aquí, he gastado un sirviente y lo coloco aquí.
Esto hace que me pueda llevar una de las cartas que hay asociadas en esta torre, en este caso las verdes. Las cartas, voy a acercarme un poquito para enseñarosla a la cámara. Bueno, como veis, las cartas tienen este formato, ¿vale? Las cartas pueden tener un coste que viene indicado aquí. Ninguna carta verde tiene coste, sin embargo, las demás cartas ya tienen un coste. En este caso, esta azul tiene un coste de 3 monedas. Es decir, que si yo me coloco para coger esta carta, tengo que, aparte de cumplir el requisito del dado que me pide aquí, tengo que pagar además 3 monedas a la reserva para poder coger esta carta. Sin embargo, las verdes, por ejemplo, no tienen ninguna coste. Pero todas tienen un formato similar, es decir, tienen una zona aquí sombreada aquí arriba con un rayito. El rayito significa de manera inmediata, es decir, cuando yo cojo esta carta de manera inmediata me llevo estos recursos que vienen aquí, 3 maderas y 3 piedras. Y luego las cartas verdes tienen una acción asociada de tala, ¿vale? Las azules lo que nos dan son habilidades, ¿vale? En este caso me está diciendo que cuando haga una acción de tala puedo sumar +2 a mi dado, ¿vale? Las amarillas nos dan una habilidad de producción, ¿vale? Una acción de producción que se pueden activar produciendo, y las moradas siempre dan puntos de victoria al final de la partida, ¿vale? Como veis en la zona de abajo. Y tienen costes diferentes, en una hay que pagar recursos, en otro monedas y en otro poder militar, ¿vale? Una vez habéis visto el formato de las cartas, voy a hacer un poquito de trampa, como si fuera avanzando un poquito la partida, y me voy a colocar unas cuantas cartas aquí para iros explicando, ¿vale? Bueno, pues eso, una acción que se puede hacer es poner a nuestro familiar aquí cumpliendo el requisito del dado y pagando el coste si es necesario, y cogernos la carta y nos la llevamos a nuestra zona. En nuestro tablero tenemos 4 zonas para poner cartas. Esta zona de aquí abajo es para poner las cartas de territorio, que son las verdes. Esta zona de arriba es para poner las cartas amarillas, que son las cartas de edificio. Y aquí fuera del tablero, no sé si se ve bien, vienen aquí marcadas. Aquí se van a poner las cartas azules, que son los personajes que influenciamos y que nos dan diferentes habilidades. Y aquí las cartas moradas, que son proyectos que nos van a dar puntos al final de la partida. ¿Vale? Esas son las 4 zonas donde vamos a poner cartas. Tenemos un máximo de 6 cartas en cada zona. De hecho, en la zona verde también tiene, digamos, una restricción adicional, y es que a partir de la tercera carta, como veis, me pide que tenga un poder militar. Me pide que esto haya subido, también viene indicado aquí. Al principio puedo tener 2 cartas verdes, como ahora. Si quiero tener una tercera, tengo que llegar con mi poder militar a tener 3 de fuerza militar para poder poner una tercera carta de territorio. Bueno, pues eso es la acción de coger cartas de desarrollo. Restricciones a esto. Si cuando un jugador se va a colocar, imaginemos que ahora viene el jugador verde y se quiere colocar con este familiar que tiene valor 6, se quiere colocar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Aparte de pagar el coste de la carta, si lo hubiera, que en este caso no lo hay porque es verde, ¿vale? Tiene que pagar 3 monedas por cada familiar de otro jugador que haya. Es decir, como está aquí el jugador azul, el jugador verde tendría que pagar 3 monedas por ponerse aquí, ¿vale? Si hubiera otro jugador, otro peón de rojo, por ejemplo, aquí, tendría que pagar 3 por el rojo y 3 por el azul, en total 6 monedas. Pagas 3 monedas por cada familiar de otro jugador. La otra restricción que existe es en cuanto al color. Si yo ahora me quiero poner en esta misma torre con un familiar de mi color, por ejemplo con este, que es el familiar blanco, y me quiero poner aquí, que tiene un valor 5 y podría, no puedo porque ya tengo otro familiar de mi propio color. Eso no está permitido hacerlo, ¿vale? Si el familiar que hay en la misma torre es de tu color, no puedes. Sí que podría ponerme con el con el familiar neutral, ¿vale? Que es este. Este se considera que no tiene color. Pero ¿cuál es la desventaja? Que este familiar, no sé si lo veis bien, siempre tiene valor 0. Es decir, para usar este familiar siempre voy a tener que usar sirvientes para aumentar el valor del familiar y poder colocarme en las diferentes acciones, porque ninguna acción del juego tiene valor 0, ¿vale? Entonces, para colocarme aquí, por ejemplo, que me exige un valor 3, tendría que gastar al menos 3 sirvientes, que ahora mismo no tengo, para poder colocarme, ¿vale? Eso sí, además pagaría las 3 monedas porque hay un familiar de otro color en esa casilla. Pues esas son las restricciones a la hora de colocarse aquí. Primero, restricción pagando monedas por familiares de otros jugadores, por cada familiar pagas 3 monedas, y no puedes colocar familiares de tu propio color en la misma torre, salvo si es el familiar neutral, que se considera que no tiene color, pero aún así sigues teniendo que pagar las monedas. Otra cosa que no he dicho es que si nos colocamos en estas casillas de arriba, que tienen ya un valor alto, de 5 y de 7, ¿vale? Como comprenderéis, evidentemente, para llegar al 7 siempre voy a tener que gastar sirvientes, es decir, si yo quiero usar este, que es un valor 6, porque es el negro, me quiero colocar aquí, por ejemplo, para coger esta carta, tendría que gastar al menos un sirviente para llegar hasta el 7.
gasto un sirviente y me puedo colocar aquí. Si donde me coloco tiene un rayito con recursos, inmediatamente me llevo esos recursos. Me colocaría aquí y me llevaría 2 piedras. Cogería 2 piedras que irían directamente a mi reserva. Y además tendría que pagar el coste de la carta, que en este caso son 3 monedas que no tengo. Si las tuviera, simplemente las pagaría a la reserva y me llevaría mi carta a la zona azul. Me llevaría inmediatamente lo que me da la carta, en este caso sería una madera, y bueno, luego tendría una habilidad especial, que en este caso es que me elimina la restricción de -3 que hay ahí, que ahora os explicaré. Bueno, pues esto es la zona de desarrollo, que quizá es lo más complejo del juego, ¿vale? Conseguir estas cartas de desarrollo para ir desarrollando tu territorio. ¿Qué más zonas de acción tenemos en el tablero? En esta zona de aquí, digamos que es como el ayuntamiento, vamos digamos, a pelear por el orden de turno. Es decir, el primer jugador que se coloque, por ejemplo, imaginemos que ahora viene el verde y se coloca aquí el primero, esto nos da un beneficio de una moneda que se llevaría el jugador verde y un pergamino inmediatamente. El pergamino se cambia inmediatamente por un recurso de los que vienen aquí. Una piedra y una madera, 2 sirvientes, 2 monedas, 2 puntos de poder militar o un punto de fe. Entonces se lleva la moneda y lo que quiera del pergamino y se coloca aquí el primero. Como se ha colocado en el primero, en la siguiente ronda esto va a cambiar, ¿vale? Porque el que esté primero aquí va a ser luego el jugador inicial. Es decir, si estamos así y se coloca el verde, aunque yo me coloque después, me llevaría el beneficio, pero el orden de turno cambiaría en la siguiente ronda, ¿vale? Para eso vale esto de aquí, para llevarte unos pocos recursos y además conseguir ser el jugador inicial, ¿vale? O cambiar el orden de turno. Si no se coloca nadie, es decir, si esto queda vacío, estamos así y esto queda vacío al final de la ronda, no se cambia ningún orden de turno, ¿vale? ¿Qué más zonas tenemos? Tenemos aquí estas zonas, ¿vale? De aquí abajo. Esta zona de aquí es la zona del mercado, ¿vale? Dependiendo del número de jugadores se van a tapar unos huecos u otros, pero bueno, en partidas a 4 jugadores esto no se tapa, ¿vale? Y simplemente vamos a ir con nuestro familiar, tiene que ser mínimo de valor 1 como ahí indica. Por ejemplo, podría ir con este familiar blanco que tiene un valor 5 y colocarlo, ¿vale? Entonces solo se puede colocar un jugador y nos daría aquí 5 monedas, aquí 5 sirvientes, aquí 3 poderes militares, 3 de poder militar, vamos, y 2 monedas, y aquí 2 pergaminos, que es esto, recordad, 2 pergaminos, pero tienen que ser diferentes, ¿vale? Imaginemos que me coloco aquí, me llevo 3 puntos de poder militar, a partir de ahora ya puedo tener 3 cartas verdes, ¿vale? Porque he llegado al mínimo exigido, y me llevaría 2 monedas, que las cojo y me las llevo a mi reserva. ¿Vale? Pues estas acciones son muy directas, ¿vale? Y luego tenemos 2 acciones más, que son estas dos, acción de producción y acción de tala. ¿Cómo funciona esto? Aquí es donde vamos a activar las cartas que previamente hemos cogido, tanto las de producción amarillas como las verdes de tala. ¿Cómo funciona esto de la producción y la tala? Bueno, para ponernos, aquí solo se puede poner un jugador, aquí se pueden poner varios, ¿vale? Esto, por cierto, en partidas a 2 jugadores está tapado, pero en partidas a más jugadores está disponible, y ahora os explicaré cómo funciona. Pero bueno, en principio quedaros con que aquí solo se puede poner un jugador y el valor mínimo siempre es 1, ¿vale? Es decir, yo podría colocarme, por ejemplo, con el naranja, si lo tuviera disponible, ¿vale? Los estoy recogiendo, ¿vale? Pero no se recogen hasta el final de la ronda, ¿vale? Pero bueno, para que veáis el ejemplo, me puedo poner aquí, ¿vale? El valor mínimo es 1 y que es el naranja, tiene valor 2, sí que me puedo poner. Y me coloco en la zona de producción. Eso quiere decir que inmediatamente produzco. ¿Qué produzco? Todas las cartas amarillas que tenga. Voy a coger alguna para hacer el ejemplo, por ejemplo esta, ¿vale? Quiere decir que voy a producir en todas mis cartas amarillas, empezando desde el lado, digamos, derecho del tablero. Vamos a ir activando todas las cartas que tengamos, siempre contando con que se activan las cartas del valor de mi dado o inferior. Es decir, he usado un dado de valor 2, por lo tanto, esta carta, como veis, tiene un valor de producción de 6. Esta carta no se puede activar, ¿vale? Con este dado, porque esto es 2 y esta me exige que tenga que ser un 6. Para haber activado esta carta me tenía que haber colocado con un familiar más alto. Pues esta te la saltas y vas a la siguiente. La siguiente ya sí la puedo activar porque tiene un valor de activación de 2. Esta me dice, por ejemplo, que cuando la activo puedo cambiar una moneda por un punto de fe. Cogería la moneda, la descartaría y subiría a mi disco el poder de fe. Y la loseta esta inicial cuenta como una carta también, siempre se activa con valor 1, ¿vale? Siempre se va a activar y me daría un punto de poder militar más 2 monedas. En ese momento pues lo subiría, un punto de poder militar y 2 monedas que van a mi reserva. Y ya he terminado de activar todas mis cartas amarillas. Evidentemente, si tengo cartas de valor bajo amarillas, por
ejemplo, tendría un 3, podría tener un 3 aquí. Me puede interesar colocarme con un 3, con un 2, pero si las cartas tienen un valor de producción muy alto, como esta, por ejemplo, aquí no me va a interesar ponerme con dados bajos. Ahora mismo, para esta acción, me hubiera convenido mejor haberme colocado con el familiar negro, que tiene un valor 6, porque hubiera podido activar todas las cartas, ¿vale? A medida que vamos avanzando en la partida, vamos a tener más cartas y vamos a poder hacer una acción de producción más potente. Poniendo ahora mismo el 6 puedo activar todo lo que tengo, ¿vale? Y eso me va a permitir tener beneficios muy altos. Por ejemplo, esta, al activarla, me da un punto por cada carta azul. Ahora tendría 2, subiría 2 puntos inmediatamente, ¿vale? Pues así funciona la zona de producción. La zona de tala funciona de la misma manera, pero con las cartas verdes. Empiezo activando desde este lado hacia la izquierda, ¿vale? Y voy activando, en este caso he puesto un 6, así que las voy a poder activar todas. Esta con un valor 2, al activarla me da una madera que cogería, ¿vale? De la reserva. Y esta, al activarla, me resta 2 puntos, los perdería. Diréis, ¿por qué te resta puntos? Porque esta carta, digamos que la potencia de esta carta está en la inmediatez. Cuando la coges te da muchos recursos, ¿vale? Pero luego cuando la activas te penaliza, ¿vale? Y bueno, y aquí me llevaría lo que viene impreso en la loseta esta inicial, que siempre se activa, ¿vale? Pues así es como funciona la activación de las cartas amarillas y las cartas verdes, ¿vale? Si yo ya me he colocado en esta casilla, aquí ya no se puede colocar nadie. Si luego viene el jugador verde y se quiere poner aquí, no podría, se tendría que colocar aquí. Puede, ¿vale? Porque el valor mínimo tendría que ser 1. Se podría colocar con este familiar, que es el naranja, que tiene valor 2. Pero aquí viene impreso, no sé si lo veréis bien. Esta zona lo que hace es que tiene una penalización de -3 al dado que esté usando. Es decir, aquí que está usando el dado naranja, que es el 2, ¿vale? El familiar naranja, le resta 3, 2 menos 3 menos 1. No le interesa ponerse con este dado porque no va a poder activar nada, ¿vale? Sin embargo, si se pone, por ejemplo, con el 6, ¿vale? 6 menos 3, puede activar todas sus cartas amarillas de 3 o menor, ¿vale? Esto te permite hacer esta acción, aunque esté ocupada, pero con una penalización, ¿vale? Y lo mismo pasa en la zona de tala. Haces la tala, pero con una penalización de -3, ¿vale? Si esta casilla está ocupada. Pues así es un poquito cómo funciona esto de la activación de las cartas. Recordad que las cartas azules y las cartas moradas no se activan porque son, bueno, las moradas dan puntos siempre al final de la partida. Aquí viene el símbolo de la flechita esa para el lado, significa que te da puntos al final de la partida. Y las cartas azules lo que te dan son habilidades que están permanentemente. Esto quiere decir que cada vez que hago la acción de tala, ¿vale? Puedo sumar +2 al dado de manera virtual, ¿vale? Por ejemplo. Y esta... Perdón que lo tiro. Y esta carta, precisamente, me elimina la penalización de -3, ¿vale? O sea que ahí está un poquito la estrategia de coger cartas que nos sirvan para nuestras acciones, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir jugando, todos los jugadores van a ir escogiendo acciones, van a ir realizando sus cosas, van a ir poniendo sus familiares hasta que todo el mundo pase, porque no le quedan familiares o porque no puede hacer nada. Recordad que el familiar neutral, si no lo usamos con sirvientes, no nos vale para nada, ¿vale? Porque su valor es 0 y con 0 no podemos hacer nada, ¿vale? Una vez que se ha terminado la ronda, simplemente se pasa a la preparación de la siguiente, salvo en las rondas 2, en la ronda 4 y en la ronda 6, es decir, al final de la era 1, cuando terminemos la era 1, y aquí ya marqué el 2, ¿vale? Al final de esa ronda, al final de la ronda en la que termina el 2 y aparece ya la era 3, al final de esas rondas se va a producir, antes de empezar con la preparación, el informe al Vaticano. El informe al Vaticano quiere decir lo siguiente: vamos a comprobar nuestra fe, nuestro poder de fe, y vamos a ver si llegamos al mínimo exigido por la Iglesia. Los mínimos exigidos vienen aquí, ¿vale? No sé si se ve bien porque está un poco lejos, pero tiene como una banderita de un color, ¿vale? Al final de la era 1 tenemos que llegar a 3, al final de la era 2 tenemos que llegar a 4 y al final de la era 3 tenemos que llegar a 5. No parece muy difícil, pero ahora os explico, porque esto tiene miga. Pueden pasar 3 cosas: que cuando termine la era 1, por ejemplo, termina la era 1 y yo he acabado aquí, no he llegado al mínimo exigido en la era 1, que es 3, ¿vale? Si eso pasa, cojo uno de mis cubos de excomunión y lo pongo aquí. Esto quiere decir que a partir de ahora y durante el resto de la partida tengo esta penalización. Esta penalización, esta en concreto, dice que cuando voy a talar, ¿vale? Siempre tengo un -3 al dado.
Ojo con las penalizaciones, que pueden ser importantes y te penalizan durante el resto de la partida. Es decir, a mí esta penalización la veo bastante jodida, entonces yo, perdón por la palabrota, debería haber intentado subir hasta el 3. Vale, ¿qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que lleguemos al mínimo, ¿vale? Que me exige la ERA. En la ERA 1 tengo que llegar al nivel 3. Entonces, al dar el informe al Vaticano, lo que hago es que gasto toda mi fe, se la doy al Vaticano, me llevo los puntos de donde estaba, que en este caso son 3, 1, 2 y 3, y así me libro de llevarme esta excomunión. Esta excomunión yo no me la llevo. Le doy la vuelta para el ejemplo, ¿vale? No se le da la vuelta porque otros jugadores sí que pueden llevarse la excomunión. Si hay otro jugador aquí que no ha llegado al mínimo, pues cogería su cubo de excomunión y se lo pondría aquí y tendría esa penalización, ¿vale? Esa es la otra opción. Una que no haya llegado y me lleve la excomunión, otra que haya llegado, pague mi nivel de fe, me lleve los puntos y no me llevo la penalización. Y la otra opción, la tercera, en Discordia, es que yo haya llegado al mínimo que me exige, en este caso 3, pero no quiera pagar mis puntos de fe, no quiero pagarlos, no quiero volver al 0, ¿vale? Si no quiero volver al 0, en ese caso me llevo la penalización, pero mi disco no se mueve, se queda aquí, es decir, es como si no hubiera llegado, se queda aquí. ¿Por qué? Porque la siguiente ronda, la siguiente era, voy a empezar ya desde aquí, me va a costar menos subir al 4 o al 5, ¿vale? Ahí está un poquito, cada jugador tiene que valorar si le interesa más llevarse la penalización o perder todos los puntos de fe, llevarse esos puntos de fe en puntos de victoria de manera inmediata, pero le va a costar más en la siguiente era llegar hasta el mínimo exigido, ¿vale? Es un poquito la gracia de esto. En la era 2 tenemos que llegar al 4 y en la era 3 tenemos que llegar al 5. La penalización de la era 2 ya es un poco más potente, que es que no puedo usar ninguna acción del mercado, y las penalizaciones de la era 3, como es la última fase, la última ronda del juego, lo que te hace es restar de puntos, ¿vale? En este caso, la penalización de la era 3, si no llego o no la quiero, bueno, si no llego, es que por cada 5 puntos me resta 1, ¿vale? Entonces son penalizaciones potentes. Pues ya está, si vamos a ir jugando, como he dicho, esto solo se hace al final de la ronda 2, al final de la ronda 4 y al final de la ronda 6. Vamos a ir jugando, pasando de rondas, hasta que terminemos todas las cartas, es decir, hayamos jugado las 6 rondas. Al final de las 6 rondas vamos a proceder a una puntuación y el que más puntos tenga es el que gana. ¿Cómo se puntúa el Lorenzo el Magnífico? Bueno, la partida termina al final de la 6ª ronda, ¿vale? Y vamos a ganar, puntos de la siguiente manera. Por todos los territorios conquistados vamos a ganar los puntos que indican el tablero de territorio, ¿vale? Cuantos más territorios, voy a hacer un poquito de trampa, vayamos teniendo, ¿vale? Ojo, que para tener los territorios tengo que llegar a un mínimo de poder militar, para tener esto tendría que tener 7, pero bueno, si hemos acabado así, pues me llevaría 4 puntos. Si hubiera acabado aquí me llevaría 10 y aquí 20 puntos, ¿vale? Por los territorios nos llevamos en base a lo que hemos... a los que hemos conquistado, ¿vale? Por las cartas azules, que son los personajes, tenéis aquí debajo la tabla. Cuantos más personajes tenga, que son las cartas azules, me llevo más puntos. Por una carta 1 punto, por 2 cartas 3 puntos, por 3 cartas 6 puntos, etc. En este caso que tengo 2 me llevaría 3 puntos. Por los proyectos simplemente me llevo los puntos que me dan los proyectos, ¿vale? El que más alto haya subido en la fuerza militar, ¿vale? El que esté más alto se lleva 5 puntos y el segundo se lleva 2 puntos. Bueno, pues así vamos a puntuar en este Lorenzo el Magnífico. Además, por cada 5 recursos que nos sobren, da igual los recursos que sean, ¿vale? Se van a sumar todos: monedas, madera, piedra y sirvientes, y por cada 5 que tengamos en total nos llevamos también 1 punto. Así el jugador con más puntos de victoria pues va a ser el que gane, y en caso de empate pues gana el jugador que esté más avanzado en el orden de turno, ¿vale? Pues esto ha sido Lorenzo el Magnífico. Es un juego bastante más... es sencillo de jugar, pero es difícil de dominar, ¿vale? Tenemos que montarnos un buen motor de cartas para aprovechar los recursos, ¿vale? Y poder atraer cada vez más cartas a nuestra zona. Y es un juego que tiene diferentes estrategias. El juego, como he dicho en la introducción, el juego que yo tengo, la edición que yo tengo, ya viene con las 2 expansiones, la Conspiración Pazzi y las Casas del Renacimiento. Y os voy a explicar ahora también un poquito cómo funciona así por encima, para que sepáis lo que viene en las expansiones. Por último, me ha quedado por explicaros una cosita del juego. Estas cartas, que he dicho que se recibían 4 al principio de la partida,
son las cartas de líder, ¿vale? Estas cartas os las voy a enseñar un poquito de cerca. Estas cartas, como podéis ver, ¿vale? Las cartas de líder lo que tienen es unos requisitos y en el momento en el que los cumplo, en cualquier momento de mi turno, puedo anunciar que las he cumplido y bajarlas a mi zona de juego. En este caso tengo que tener 6 sirvientes, 5 de poder militar y 5 de poder de fe. Ojo, no gasto las cosas, simplemente lo tengo que tener y lo anuncio y digo, he cumplido con esta carta de líder. Bajaría el líder a mi zona de juego, ¿vale? Y a partir de ahora me daría una habilidad. La habilidad es lo que viene aquí debajo, ¿vale? En este caso es que cada sirviente, en vez de aumentar en 1 el valor de los dados, lo aumenta en 2, ¿vale? Hay muchísimas diferentes y así vamos a poder tener, digamos, una habilidad especial si vamos cumpliendo con estas cartas de líder. ¿Qué aportan las expansiones? Bueno, decir que la expansión principal es las casas del Renacimiento, ¿vale? La conspiración Pachi lo que añade son más cartas de desarrollo, algunas cartas de líder, etcétera, ¿vale? Digamos que la expansión importante es las casas del Renacimiento. Os voy a decir qué es lo que añade. Bueno, primero lo que añade es esta loseta, ¿vale? Es una loseta, ¿vale? Hay dos, dependiendo del número de jugadores, se usa una u otra, ¿vale? Pero estas losetas lo que hacen es que va a cambiar el valor mínimo para conseguir cartas de desarrollo. Esto se va a poner al azar al principio de la partida en una de las torres, ¿vale? Y va a cambiar, como veis, los valores mínimos para conseguir estas cartas, ¿vale? Y esto se va a ir moviendo ronda tras ronda, es decir, en la siguiente ronda va a ir aquí, en la siguiente ronda va a ir aquí, y así vamos a, digamos, a dificultar un poco el conseguir cartas de desarrollo. Esa es una de las cosas que añade la expansión. Bueno, una de las cosas más básicas que añade es el quinto jugador, ¿vale? Que viene así en color rosita, añade un quinto jugador. Al añadir un quinto jugador, añade una loseta, que la voy a sacar, que la tengo aquí, ¿vale? Añade esta loseta para el orden de turno, ¿vale? Que ya llega hasta 5 jugadores, ¿vale? Y además también viene ya indicado otro tipo de recurso, porque esta expansión añade un recurso nuevo, que os lo voy a enseñar ahora, que son estos candaditos, ¿vale? Siempre están así boca abajo, ¿vale? Entonces cuando recibimos un candado de estos, aquí ya podemos coger uno, ¿vale? Lo recibimos así boca abajo y no sabemos lo podemos mirar sobre nosotros y sabemos lo que tiene. Lo podemos guardar porque hay diferentes cartas que ahora os enseñaré que dan puntos por estos candaditos y si lo queremos gastar simplemente le damos la vuelta y nos llevamos lo que indica. En este caso sería una acción de producción de una carta de nivel 3, ¿vale? Bueno, eso es otra cosa que añade esta expansión. También añade una expansión de tablero, que es esta, que la voy a abrir y os la pongo aquí para que la veáis, que se une por aquí, ¿vale? Y esta expansión, o sea, esta extensión de tablero lo que añade es otra torre. Esta torre viene con sus propias cartas, que las tengo por aquí, ¿vale? Que son cartas de color gris, ¿vale? Y también vienen un montón, ¿vale? Hay que coger 8 de cada era, ¿vale? Como igual que en estas de aquí, hay que coger 8 y estas cartas son iguales que estas, solo que aquí salen de varios colores, ¿vale? Aquí pueden salir de cualquier color. Y vamos a sacar igual 4 en cada ronda, ¿vale? Y estas cartas pues se van a poder conseguir de la misma manera, ¿vale? Además añade el nuevo tipo de recurso, el candado, ¿vale? Y bueno, pues son más cartas de desarrollo, ¿vale? Una opción más a la hora de escoger cartas de desarrollo. Y por último, pero no por ello menos importante, lo que añade las casas del Renacimiento son precisamente eso, las casas. Son unas losetas, vienen un montón, ¿vale? Son losetas como estas, se van a coger al principio de la partida tantas como números de jugadores y en vez de recibir recursos iniciales lo que hacemos es que ponemos las casas así, a la vista de todos los jugadores y se cogen unas losetas, también vienen 5 losetas de estas, se cogen 3 al azar y se colocan una en cada casa. Y al principio de la partida, cada jugador va a coger uno de sus familiares, da igual el dado que sea, es un familiar de su color, y lo va a colocar en una de las casas, en la casa que quiera tener. Estas casas nos van a dar una habilidad asimétrica al principio de la partida para cada jugador. Es decir, por ejemplo, yo quiero esta casa, ¿vale? La casa colonna. Esta casa lo que hace es que me va a dar un familiar de nivel 3 extra, que está por ahí, ¿vale? Es un familiar marrón, ¿vale? Pues si yo quiero esta familia, me coloco aquí, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el jugador verde puede escoger o bien colocarse en otra familia que le interese, por ejemplo, esta o esta, o imaginemos que quiere la misma que yo, entonces se coloca encima. Es, digamos, como una pequeña mini subasta, porque realmente lo que estamos apostando son los recursos que vamos a recibir de manera inicial. Al haberme colocado aquí recibiría esto, pero como se ha colocado el verde, él va a recibir menos, pero me obliga a mí a quitarme de ahí. En este momento yo me puedo ir a cualquier otra loseta o colocarme incluso encima, recibiría menos recursos iniciales, pero obligaría al verde
a irse a otra loseta o colocarse encima. Así vamos a ir, digamos, apostando hasta que todos los jugadores estén en una loseta diferente, ¿vale? En ese momento cada uno coge su loseta, la que haya elegido, se la coloca aquí y a partir de ahora pues va a tener esta habilidad simétrica, este poder que le da la familia, ¿vale? Esto lo que hace es que, como hay tantos poderes diferentes, cambia un poquito, digamos, las estrategias de cada jugador, porque puede haber cartas centradas en conseguir cartas azules, perdón, cartas no, familias que están centradas en conseguir cartas azules, losetas que están más centradas en el poder militar, otras que están centradas en las cartas de líder, ¿vale? Hay de muchos tipos, ¿vale? Y eso va a cambiar un poquito cada partida y le va a dar un poquito más de rejugabilidad. Y básicamente eso es lo que añaden las expansiones. Además, pues más cartas de estas de desarrollo. Y nada más, espero que os haya gustado. Ahora os dejo con la opinión y nos vemos en el siguiente. Bueno, jugones, pues esto ha sido Lorenzo il Magnífico y os voy a dar un poquito mi opinión sobre él. Para mí es un juego, como he dicho al principio de este vídeo, es un juego redondo, ¿vale? Es un juego que me encanta, que yo recomiendo que esté en todas las ludotecas, ¿vale? Porque es digamos, uno de los máximos exponentes de juegos de escuela italiana, ¿vale? Es un juego que todo está muy bien hilado, muy bien limado, ¿vale? Es un juego que tiene la suficiente profundidad para que jugadores así de juegos más duros no se aburran, pero tampoco es un juego tan duro como para no poder sacárselo a todo el mundo. Al fin y al cabo es una colocación de trabajadores, ¿vale? Pero que viene, digamos, tiene unas restricciones en cuanto a los dados. Lo bueno es que las restricciones son las mismas para todos los jugadores, es decir, los dados, el valor de los dados es el mismo para todos y eso hace que te tengas que estrujar bien la cabeza para conseguir las mejores cartas para tu territorio y así optimizar de la mejor manera posible tus familiares, conseguir recursos para añadir más cartas de desarrollo. Como digo, a mí me parece un juego redondo. Yo lo probé la primera vez sin las expansiones y ya me pareció un juegazo. La expansión lo que le añade, aparte de un poquito más de variabilidad, porque añade más cartas, le añade un poquito más de opciones al haber otra torre para elegir cartas de desarrollo. Le añade un plus de jugabilidad con ese tema de las familias para que cada uno tenga un poder y eso hace que varíen un poquito las estrategias en cada partida. Y poco más que decir, la verdad es que como he dicho, recomiendo que lo tengáis sí o sí en vuestra ludoteca, me parece un juego sobresaliente. Y bueno, como siempre os digo, leeros las reglas porque aunque intento que los vídeos sean lo más perfectos posibles, es posible que me pueda equivocar en alguna regla, siempre leeros las reglas, que a mí me resulta muy divertido. Y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, espero que volváis pronto a la casa de Elisa, cualquier cosa que queráis que publiquemos aquí, un vídeo sobre un juego o sobre una ludoteca o una rampa de salida, no dudéis en decírnoslo y nos vemos en el siguiente. Un saludo, jugones.